Hola, bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a hablar sobre las tramas textuales. Antes que nada, tenemos que pensar en qué es una trama, qué significa la palabra trama fuera de esto que vamos a decir hoy. Bueno, la palabra trama significa el conjunto de hilos que forman una tela, así como esté entrelazado. Entonces, las tramas textuales van a ser los distintos tipos de tela, llamémosle, que van a componer el tejido que es el texto. De hecho, la palabra texto viene de textum, que en latín quiere decir tejido. Así que sería más o menos como el ejemplo de esta muñeca, que como vemos tiene varios tipos de ropa y de, bueno, su cabello y la tela del cuerpo, el tejido, y todo esto forma una unidad. Bueno, con los textos puede pasar algo bastante similar. Entonces, ¿qué pasa? Las tramas textuales, así como las telas o como los hilos, son una manera en la que el texto organiza distintos tipos de ideas. ¿Para qué nos sirve conocer las tramas textuales? Bueno, las tramas textuales son una organización, llamémosla fija o relativamente fija, de organización de un texto. Entonces, eso hace que los textos sean cada vez más predecibles. Entonces, si nosotros conocemos bien una trama textual, ya vamos a saber lo que se va a esperar de ese texto. Entonces, estas tramas textuales obedecen a una intencionalidad comunicativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno elige comunicarse de una manera, va a optar por alguna trama textual específica. Por ejemplo, si yo quiero indicar cómo cocinar un omelette, voy a usar un género que se llama receta de cocina. Y ese tipo de trama textual se llama trama instructiva. ¿Por qué? Porque, bueno, está organizada en instrucciones, en pasos que usamos para hacer algo. Entonces, en cambio, si nosotros queremos explicar cómo funciona el sistema nervioso para chicos de secundaria, supongamos, vamos a usar otra trama textual que es la trama explicativa, porque nos permite explicar un texto. Cada una de estas tramas tiene sus características que ahora vamos a detallar, pero es un ejemplo de cómo las tramas textuales obedecen a cierta intencionalidad comunicativa. Entonces, conocer las tramas textuales también nos va a permitir identificar el propósito comunicativo de un texto. Bueno, como ya anticipé, las tramas textuales vamos a verlas a continuación y son 6. Son la trama narrativa, descriptiva, argumentativa, expositiva, explicativa, instruccional y dialogal o conversacional. Tiene los dos nombres, pero los dos remiten a lo mismo, así que tiene esos dos nombres. Entonces, la trama narrativa es la trama que cuenta historias. Es la trama que vamos a encontrar en la mayoría de los libros que están acá al fondo, que la mayoría son novelas o cuentos. Entonces, ¿qué caracteriza este tipo de textos? Bueno, que son historias organizadas, generalmente en forma cronológica, es decir, respetando el tiempo en el que pasan los sucesos, y además son formas donde los hechos tienen una sucesión lógica, es decir, uno es causa del otro. Entonces, por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja sería un ejemplo de trama narrativa, porque tenemos, por ejemplo, primero que Caperucita sale de la casa, y bueno, y después se encuentra con el lobo porque salió de la casa, es decir, una conexión lógica, y bueno, y todos ya sabemos el final. Después, 2, la trama descriptiva. La trama descriptiva es la que usamos para contar cómo es algo, es decir, para describir algo. Supongamos, si yo tuviera que describir esta muñeca, ya que la tomamos de ejemplo, diría que es una muñeca en la que predomina el color violeta, que está algo despeinada, que tiene una remerita rosa, con 2 tonos de rosa diferentes, una pollerita violeta atada con un moño, y eso sería una descripción. Esa trama la podemos encontrar también en los cuentos y las novelas, cuando se describen lugares, cuando se describen paisajes, cuando se describen personas, objetos. Entonces ya tenemos que, por ejemplo, los cuentos y las novelas están formados por 2 tipos de trama, ¿no? Como por ejemplo la remera de esta muñeca. Por un lado narrativa que cuenta los hechos y por otro lado descriptiva que sirve para contar cómo son las cosas. Luego tenemos la trama argumentativa, que sería la tercera. La trama argumentativa es aquella que usamos cuando queremos justificar un punto de vista.
o defender nuestra posición sobre algo. Eso lo podemos encontrar sobre todo en los diarios, en la sección editorial, que es un texto que publica el diario donde generalmente dice su opinión acerca de algún tema controvertido, ya sea social, político, etc. Entonces, si a uno le preguntan, por ejemplo, ¿te gustó tal película? Uno va a decir, sí, sí, me gustó porque los actores trabajaron muy bien. Eso ya forma parte de un texto argumentativo. Aunque sea muy pequeñito, eso ya es un texto. Luego tenemos la trama expositiva, que es la que dije en cuarto lugar, que es la trama que, como ya adelanté, usamos para explicar algo. Este video entero sería de trama explicativa, expositiva, porque estoy hablando sobre las tramas textuales y estoy exponiendo qué son. También es la trama que vamos a encontrar en los manuales escolares, es la trama que vamos a encontrar, por ejemplo, en enciclopedias virtuales como Wikipedia y en algunos videos de YouTube. Después tenemos la trama instruccional, que ya adelanté, es la que predomina en las recetas de cocina, pero también en los tutoriales de YouTube que explican cómo hacer algo, lo que sea. También la podemos encontrar en las consignas de los trabajos que nos dan en el colegio y en varios lugares más, pero es la que sirve para explicar los pasos que tenemos que seguir para hacer algo. Y por último tenemos la trama dialogal o conversacional, que como su nombre lo indica, se da cuando hay personajes que intercambian un diálogo, que tienen un intercambio de palabras. Eso predomina en el teatro, porque en el teatro lo que hace avanzar la trama es la voz de los personajes. Así que bueno, esto ha sido el video de tramas textuales, espero que se haya entendido. Y si no, bueno, pueden obviamente hacer todas las preguntas que necesiten. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos.